Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales como @vie.fortemx, en Facebook, en nuestra fanpage y también en Instagram. Ahí nos vas a encontrar para que puedas ver y también conocer un poco más sobre la nutrición funcional y sobre todo los servicios que nosotros estamos brindando a toda la comunidad. Sean todos bienvenidos a este canal. Recuerden que todos los lunes a las 8 de la noche vamos a estar presentando temas totalmente diferentes y vamos a estar estrenando nuestros programas todos los lunes. La semana pasada yo les dije que nos dijeran en los comentarios o que reaccionaran en nuestras redes sociales para saber qué tema es el más indicado para estarlo platicando durante los siguientes 8 días posteriores al estreno del capítulo anterior. No sé si me diría a entender un poco. Sin embargo, bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escribieron, a las personas que reaccionaron a esas preguntas que estábamos haciendo en Instagram. Y pues resulta que, como ya pudieron ver en la entrada, el tema de esta semana es bastante interesante y uno de los más comunes, pero también uno de los temas que nos ha traído muchísimos problemas a la mayoría de los mexicanos. La colitis y el cuidado intestinal es uno de los temas, como les repito, más interesantes, pero también un poco más difícil de entender. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con este tema. Recuerden quedarse hasta el final del programa para que ustedes puedan entender completamente todas las explicaciones que vamos a estar dando. Y también recuerden darle a la campanita para que les notifique cuando vayamos a subir un nuevo video, que de todas maneras recuerden que lo vamos a estar haciendo todos los lunes a las 8 de la noche. Sin embargo, denle a la campana. También dejen los comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias a todos los que han comentado. Muchísimas gracias también por compartir el video, el pasado y para que más gente pueda conocer un poco más sobre su cuerpo y sobre cómo funciona el intestino. ¿Ok? Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Antes de empezar a hablar sobre el tema de la colitis, es muy importante conocer cómo es la estructura de nuestro intestino. ¿Para qué sirve el intestino? ¿Cómo se estructura? ¿Qué es lo que tiene dentro del intestino? ¿O cómo funciona nuestro intestino? Porque obviamente, si nosotros hablamos de colitis, vamos a hablar también de intestino y estómago. Es decir, todo nuestro tracto digestivo. Ok, primero vamos a platicar un poquito sobre la fisiología del intestino. Recuerden que el tracto digestivo inicia desde la boca y ahí nos vamos hacia el estómago. ¿Okay? Cuando nosotros consumimos algún alimento, el alimento obviamente entra por la boca y desde que entra por la boca ya hay muchísimas enzimas que nos van a estar ayudando a digerir, y lo voy a decir entre comillas, toda la comida que nosotros estamos ingiriendo. Ahora, es muy importante saber que la comida se divide en, como ya lo habíamos platicado antes, y eso lo tienen que tener súper bien claro, en lo que son hidratos de carbono, proteínas y grasas. Entonces, desde la boca ya hay muchísimas enzimas que nos están ayudando a desdoblar todos esos nutrimentos para que sea mucho más fácil que nosotros los podamos digerir. Y ahorita vamos a hablar sobre la digestión, qué significa la digestión. Una vez que el alimento pasa de la boca hacia el estómago, en el estómago realmente lo único que sucede es que se va a almacenar toda la comida. ¿Qué tenemos en el estómago? Jugos gástricos que van a estar saliendo obviamente por la estimulación y por la llegada de algún tipo de alimento. El estómago se estimula, bueno, obviamente las células van a estimularse y vamos a estar sacando jugos gástricos o se van a estar creando esos jugos gástricos que van a ayudar también a desdoblar muchísimo los alimentos. Una vez que los jugos gástricos y sobre todo el factor intrínseco y los jugos propios del estómago van a desdoblar ese alimento y van a pasar hacia la primera parte del intestino, ¿ok? Comúnmente nosotros los llamamos intestino delgado. Una vez que pasan por la primera parte del intestino, hay una estimulación a ciertas hormonas o a ciertas células que van a estar alerta cuando llega el alimento hacia esa primera parte. ¿Cuáles van a ser estas? La bilis y los jugos pancreáticos, ¿ok? Cuando una vez que el alimento está llegando a la primera parte del intestino, la bilis va a estar estimulando y va a sacar, obviamente se va a estar estimulando y obviamente va a sacar esos jugos biliares para que se pueda descomponer el alimento. ¿Qué va a descomponer el alimento?
la bilis, perdón, ¿qué va a descomponer la bilis? Pues va a descomponer las grasas. Después vienen los jugos pancreáticos que también van a estimularse cuando llega el alimento a esa primera parte. ¿Y qué van a estimular? Las proteínas, ¿ok? Entonces, una vez que y los hidratos de carbono es bien importante saber que se están desdoblando desde la boca, ¿ok? Entonces, ya que tenemos la primera parte del intestino, el bolo alimenticio, así es como se llama, es decir, toda la bolita de comida que nosotros estamos teniendo en la boca, ya pasó por el estómago, ahora por la primera parte del intestino y va a viajar por toda esa parte del intestino. Imaginemos que el intestino son vellosidades, bueno, se les llama vellosidades. Imaginemos que todo el intestino dentro tiene unas vellosidades, vamos a imaginar que son mis dedos, ¿ok? Entonces, bueno, de todas maneras, ustedes están viendo las imágenes correctas, pero vamos a explicarlo de una manera súper sencilla. Estas vellosidades que tiene el intestino, supongamos que las voy a tener en mis dedos, que son exactamente de la misma manera. ¿Qué van a suceder? ¿Para qué sirven esas vellosidades? Pues muy simple. Imaginen que todo el alimento está aquí, viajando y está obviamente desdoblado. Nosotros no lo podemos ver, el ojo humano, pero si hacemos un ultrasonido podemos verlo perfectamente. Imaginen que está el alimento aquí ya totalmente desdoblado. Entonces las vellosidades lo que van a hacer es darle motilidad, ¿ok? ¿Para qué? Para que todo esto que esté aquí arriba se esté moviendo de una manera correcta y haya un avance de todo lo que esté sucediendo ahí. Acuérdense que dentro del intestino hay agua, hay nutrientes, hay hidrato de carbono, hay proteínas, aminoácidos, hay ácidos grasos, hay vitaminas, minerales, un montón de cosas que están viajando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a estar, esto se le llama motilidad, ¿ok? Las vellosidades es lo que van a hacer que haya una excelente motilidad en mi intestino y que el alimento viaje hacia la última parte del intestino grueso. El intestino grueso, que comúnmente lo llamamos, la última parte comúnmente la llamamos colon. ¿Para qué sirve el colon? Bueno, pues ahí no se va a absorber ningún nutriente porque ya se absorbió, ya se absorbió en la parte anterior del intestino. El colon nos sirve para absorber el agua, ¿ok? Y para obviamente todos los desechos, imaginemos que durante toda la manguera, que es nuestro tracto, nuestro intestino, se están absorbiendo todos los nutrientes. Cuando ya no hay nada que absorberse, o lo que comúnmente nosotros llamamos, lo que tu cuerpo ya no necesita, se va a ir y se va a ir directamente hacia el colon gracias a esas vellosidades. Ya una vez en el colon, se absorbe toda el agua para que quede absolutamente todo el desecho seco y es lo que nosotros llamamos heces, ¿ok? Entonces las heces realmente así funcionan, las convierte o están prácticamente elaboradas en la parte final de nuestro intestino grueso. Ok, ahora, por eso es que nosotros cuando tenemos alteraciones en el colon, por eso es la colitis, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener periodos de diarrea y vamos a tener periodos también de estreñimiento. ¿Por qué? Porque no hay una buena función de nuestro colon, es decir, no va a estar absorbiendo suficiente agua, entonces el agua se va a quedar en el colon y de alguna u otra manera tiene que salir, por eso es que nosotros tenemos episodios de diarrea. O en otro de los contextos, también cuando el colon está absorbiendo totalmente el agua, pues nosotros lo que tenemos es que vamos a tener un estreñimiento porque ya no va a haber agua. El agua ya está totalmente absorbida por el intestino grueso, por el colon, ¿ok? Entonces, bueno, regresemos hacia esas vellosidades que tenemos en nuestro intestino, que es la parte anterior del intestino grueso, de la última parte que es el colon, todavía en la parte trasera. ¿Y qué sucede con estas vellosidades que yo les comentaba? Bueno, pues en estas vellosidades, si ustedes se pueden dar cuenta y ven los dedos, y de todas maneras lo podrán ver en las imágenes, aquí adentro se le llama cripta, ¿ok? Dentro de cada una de las vellosidades tenemos criptas. En esas criptas hay bacterias, ¿ok? Viven un tipo de bacterias que nosotros comúnmente conocemos como microbiota intestinal, o también la podemos encontrar como una bacteria buena y positiva en nuestro intestino.
Sin embargo, también viven bacterias malas y ustedes me darán la razón que nosotros estamos expuestos a cualquier tipo de bacterias en todo momento. En cada una de las comidas, en cada una del agua que nosotros tomamos, si nosotros no nos lavamos las manos o incluso cuando nosotros nos lavamos las manos también, existen un montón de bacterias que entran por nuestra boca y obviamente viajan hacia nuestro intestino. Esto es totalmente inevitable y es algo muy común. Por eso es que en nuestro intestino tenemos más del 70% de nuestro sistema inmunológico. Por eso es que lo llamamos el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque tienen todas las funciones que nosotros estamos acostumbrados a tener de manera inmunológica en nuestro organismo y están reguladas gracias al intestino. Como les comento, la microbiota intestinal, que son las bacterias buenas, van a estimular la producción de sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque como les comentaba en las criptas, hay una guerra, exactamente, una guerra de poder. ¿Entre quién? Entre las bacterias negativas y entre las bacterias positivas. Cada una de ellas va a estar en constante movimiento y en constante guerra para poder colonizar de manera más importante cada uno de nuestras criptas. ¿Ok? Entonces, por eso es que el sistema inmunológico de todo nuestro organismo va a estar muy presente ahí, porque va a estar regulando ese balance que debe existir entre lo bueno y lo malo. ¿Ok? A eso nosotros le llamamos simbiosis. ¿Por qué? Porque cuando hay una simbiosis quiere decir que hay un equilibrio perfecto entre la relación que existe entre las bacterias negativas y las bacterias buenas. Cuando nosotros tenemos ese balance, no vamos a tener absolutamente ningún problema de intestino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como les comentaba en nuestras criptas, vive una pequeña célula que se llama enterocito. Ese enterocito es muy importante y vital dentro de nuestro intestino. ¿Por qué? Porque va a ser el encargado de ver la señalización, o más bien, de darse cuenta que hay un nutriente en nuestro torrente. Supongamos, recuerden que estamos así, en esta parte está los nutrientes. El enterocito se va a dar cuenta que existe un nutriente que está pasando por ahí, lo va a reconocer, lo atrapa y se lo lleva hacia la absorción. Eso es una absorción, que se lo lleve al torrente sanguíneo para que de aquí el nutriente vaya y haga su función primordial que tiene que tener en nuestro cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, ese enterocito que vive aquí, como les explicaba, es el encargado de darse cuenta que está pasando un nutriente y absorberlo. Ahora, él está en medio de la guerra. ¿Ok? Está en medio de la guerra entre nuestra microbiota intestinal y nuestras células malas que están entrando constantemente en nuestro organismo. Entonces él está prácticamente en una situación bastante comprometedora. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no tenemos esa simbiosis y tenemos una disbiosis? ¿Qué quiere decir? Que en el reino que está dentro de nuestro intestino tenemos más células negativas que células positivas. ¿Qué va a suceder cuando tenemos una disbiosis? Quiere decir que hay más células negativas que células positivas dentro de nuestro intestino. ¿Y a qué va a llevar todo esto? Pues a que nuestras vellosidades, en lugar de estar así, se le llama que están aplanadas. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que si una vellosidad o si las vellosidades del intestino están aplanadas, ¿qué va a suceder con nuestro enterocito, que es el encargado de absorber los nutrientes? Pues está oculto en las vellosidades. Entonces, cada vez que nosotros tengamos los nutrientes pasando por aquí, no se va a dar cuenta el enterocito y no lo va a absorber. Por eso es que vamos a tener deficiencias de muchísimas vitaminas y muchísimos nutrientes. No porque no los consumamos, sino porque no los absorbemos. Perdón. Además, ¿qué va a suceder también si las vellosidades están aplanadas? Pues obviamente no va a haber motilidad intestinal y todos los nutrientes, toda la comida, todos los desechos se van a quedar almacenados en el intestino. Entonces no va a haber quien los esté empujando y va a haber un efecto negativo dentro de nuestro intestino. Y aquí es en donde entramos al tema principal de nuestro video, que es la colitis.
ustedes ya más o menos están entendiendo qué es lo que está sucediendo con el intestino y por qué tengo colitis. Porque tengo una disbiosis intestinal, no tengo buenas bacterias, tengo más negativas que están haciendo que los nutrientes y la comida se esté almacenando en el intestino. ¿Qué va a suceder? Obviamente nosotros sabemos que dentro del intestino, que ya están, y disculpen que esté repitiendo mucho la palabra intestino, pero bueno, es parte de hacer estos videos. Entonces, ¿qué va a estar pasando allá adentro? La comida se va a estar almacenando, por lo tanto se va a fermentar. Recuerden que hay alimentos bastante fermentables. Las proteínas son fermentables, las leguminosas son fermentables, los hidratos de carbono son fermentables, las verduras verdes son fermentables, todo lo que es lechuga, brócoli, todo lo que sea verde, espinaca, va a tender a fermentarse dentro del intestino. Entonces, ¿qué sucede si un alimento se está fermentando allá adentro y no hay motilidad para que se vaya al desecho? Pues lo que va a suceder es que el efecto de un intestino que no tiene motilidad es que se cierre por inercia y por protección intestinal. Se va a cerrar y imaginen que tenemos un globo de los payasos, entonces se va a cerrar de una forma, de una parte y de la otra parte. Se cierra completamente para que no haya porque no hay ninguna motilidad. Entonces va a generar un gas enorme dentro del intestino que va a hacer que nuestro intestino se esté inflamando de esta manera. Entonces ahí es cuando vamos a tener los problemas de la llamada colitis, que es inflamación intestinal, gas, estreñimiento en algunos casos, o ahorita vamos a hablar por qué tenemos diarreas también comúnmente. Sin embargo, estos procesos nos van a llevar a una molestia completamente anormal y completamente elevada durante todo el día. Normalmente la colitis siempre se va a ver reflejada después de la comida, en la tarde, cuando ya nuestro intestino pues ya tuvo bastante periodo de comida, entonces va a tener a fermentarse ese tipo de alimento que no está pudiendo salir sobre todo porque como no está pudiendo salir, se está fermentando, se está inflamando. Entonces precisamente por eso es que la colitis normalmente y comúnmente siempre va a aparecer después de las 2-3 de la tarde aproximadamente, y se va a quitar cuando nosotros tengamos sobre todo en la noche, cuando no es una colitis bastante complicada, ya la vamos a desaparecer normalmente cuando estemos durmiendo. ¿Ok? Sin embargo, es muy importante también mencionar que hay dos tipos de colitis. La primera colitis es justamente esta, la que estamos llamando por una disbiosis bacteriana, y la otra es la colitis que nosotros llamamos colitis nerviosa, que también va a ir junto con este tipo de colitis. ¿Por qué? Porque tenemos un nervio nosotros que atraviesa totalmente el tracto digestivo desde el estómago hacia el intestino, que se le llama nervio vago. Cuando nosotros tendemos a tener episodios de estrés, creo que todo el mundo tenemos episodios de estrés durante todo el día, vamos a estimular ese nervio y se va a ver la necesidad de inflamación. ¿Por qué? Porque el nervio inflama completamente, obviamente el sistema nervioso central encargado de todo ese tipo de nervios va a estar conectado a este nervio vago. Entonces cuando nosotros estamos pasando por un periodo completamente difícil de estrés, vamos a estimular ese nervio y va a inflamar totalmente todo el tracto digestivo. Sin embargo, ¿quiénes son los encargados de desinflamarlo? ¿O quiénes son las células que también van a estar ahí inflamándose dentro del intestino? Pues el sistema inmunológico, porque recuerden que también existen células del sistema inmunológico que se inflaman por protección. Entonces van a estar totalmente inflamadas en el intestino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues relajarnos, sobre todo eso sucede en la noche cuando nosotros estamos dormidos, nos relajamos y es por eso que nuestro intestino se relaja y empieza la desinflamación también. Entonces, sin embargo, si nosotros tuviéramos dentro de tanto el colon como todas las partes del intestino una microbiota intestinal correcta,
no tendríamos tanto episodio de inflamación, o igual y sí habría un poco de inflamación, pero recuerden que el sistema inmunológico, que son las células buenas, están más presentes y están atacando más esta inflamación para que nuestro intestino no se vaya a ver afectado por la motilidad y tampoco por la fermentación de los alimentos. Entonces vamos a recapitular todo para entenderlo un poquito mejor, ¿ok? El intestino es el encargado de la absorción de todos los nutrientes con todas las enzimas que nosotros estamos proporcionando de manera natural hacia la primera parte del intestino. Dentro del intestino grueso y justo también en la última parte, que es el colon, viven las células buenas, que es la microbiota intestinal, y las células malas, que normalmente siempre vamos a tener en todo momento y siempre vamos a estar en riesgo de obtenerlas. La simbiosis es la cantidad moderada y la cantidad paralela que existe entre lo malo y lo bueno. A esto se le llama simbiosis. Y la disbiosis es cuando nosotros vamos a tener más cantidad de células negativas que células buenas. ¿Qué va a traer consigo esta disbiosis intestinal? Pues que las vellosidades encargadas de la motilidad de mi intestino se vean afectadas y se estén aplanadas. Por lo tanto, vamos a tener que el enterocito no va a absorber ningún tipo de nutriente y tampoco va a haber una motilidad perfecta de nuestro intestino. Por lo tanto, vamos a tener el cierre de nuestro intestino. ¿Por qué se está inflamando? Porque hay una fermentación de todos los alimentos que nosotros estamos consumiendo. Entonces se fermentan, despiden gases y empieza la inflamación intestinal. Por eso tenemos normalmente la sensación de querer ir al baño, no podemos ir al baño porque está realmente tapado. ¿Cuál es la solución para todo esto? Ustedes me van a dar la razón y aquí vamos a entrar a que nosotros tenemos que hacer una simbiosis. Todos los pacientes que pasan por un periodo de colitis, cuando llegan con nosotros, siempre tienen que tener de entrada un sistema de desparasitación. ¿Por qué necesito desparasitar al paciente? Porque yo tengo que quitar todas las bacterias, tanto buenas como malas, porque recuerden que el desparasitante no es selectivo. Entonces yo voy a quitar totalmente todas las bacterias para que yo pueda, digamos, tener un intestino virgen y yo pueda repoblar ese intestino con bacterias buenas, con probióticos, ¿ok? Entonces aquí más bien los pacientes tienen que comer probióticos, que nosotros les vamos a estar recomendando entre las consultas los mejores probióticos que existen. Algunos son naturales, algunos son polvos, algunos son pastillas, etc. Eso ya es dependiendo de cada uno de los pacientes. Pero tenemos que repoblar con esos probióticos para que el sistema digestivo sea mucho mejor. Ya que nosotros estemos poblando con estos probióticos, ellos van a hacer su función primordial, el sistema inmunológico se va a ver reforzado y va a empezar la construcción de las vellosidades intestinales. ¿Para qué? Para que yo tenga mis vellosidades de esta manera y el enterocito pueda hacer toda la función que ya les había explicado. Empieza la reconstrucción, obviamente van a llegar bacterias negativas por la comida, por el ambiente, por el agua, etc. Pero yo ya me aseguré que mi intestino esté completamente bien reforzado. Vamos a tener una desinflamación porque vamos a tener que también dar algunos antiinflamatorios. Recuerden que uno de los antiinflamatorios por excelencia y naturales que tenemos en nuestro universo es el maravilloso omega 3. Es uno de los suplementos más importantes que tenemos que tener durante todo nuestro periodo de colitis para poder desinflamar el intestino y ayudar al sistema inmunológico a que se esté desinflamando por completo. Entonces damos desinflamatorios, quitamos ese tapón que existe para que pueda tener motilidad el intestino y así es como nosotros vamos a tener un intestino totalmente saludable. Recuerden que también tenemos que tener un esquema de prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Es el alimento que van a estar consumiendo nuestros probióticos. Esos animalitos que yo les digo siempre, esas bacterias pequeñas positivas que están en nuestro intestino, también necesitan nutrientes, necesitan comida. ¿Y cuáles son? Pues los prebióticos. Hay infinidad de prebióticos naturales, sobre todo las fibras y algunas verduras también son muy buenas como prebióticos. El nopal, la avena, son alimentos funcionales por excelencia que nos van a ayudar a tener una motilidad y un intestino totalmente saludables. Entonces, si no les gustan los nopales, es muy importante que aprendan a comerlos.
Y así es como nosotros vamos a tener un cuidado y un intestino totalmente correcto, con una función primordial que es la absorción de los nutrientes. Por eso es que todos los pacientes que te atraviesen con colitis tienen que llevar y entender perfectamente la fisiología del intestino, conocer perfectamente para qué sirve cada parte del intestino y sobre todo darse cuenta que esa salud está beneficiada gracias a una buena alimentación y sobre todo con un buen desarrollo de una buena alimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos primero, para que nosotros tengamos un éxito en cuanto a cualquier tipo de plan de alimentación, tenemos que asegurarnos que el intestino esté completamente saludable. Si yo no tengo un intestino saludable, yo no voy a poder llevar un sistema de alimentación correcto, porque no voy a absorber nada y no voy a lograr todos los objetivos que yo me estoy planteando. Entonces, es muy importante acudir con el nutriólogo y que el nutriólogo esté completamente convencido de repoblar y de cuidar completamente el intestino. Entonces, recapitulando, como ya les dije, el cuidado intestinal, y si nosotros manejamos perfectamente bien la colitis, si nosotros desinflamamos, hacemos una simbiosis poblando con realmente bacterias que nos van a ayudar, vamos a tener que los pacientes que están viviendo con colitis sean y tengan una mejor calidad de vida. Recordemos que la colitis sí es una enfermedad que siempre vamos a estar teniendo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los nervios que atraviesan, como ya les expliqué, todo el tracto digestivo se van a ver afectados, sobre todo en la colitis nerviosa. O vamos a estar trabajando con algunos pacientes que ya tienen bastante irritado el intestino, pero se ha visto, y la ciencia siempre nos dará la razón, sobre todo cuando nosotros estamos trabajando de una manera eficaz con una simbiosis correcta del intestino, es decir, dando probióticos de manera natural o incluso también en pastillas, polvos, etcétera, pero también con un esquema de prebióticos que nos estén ayudando a que los pacientes estén tolerando mejor los alimentos. ¿Cómo podemos también visualizar la colitis de una manera mucho más integral? Pues lo primero es que nuestro plan de alimentación tiene que ser bajo en fermentados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos atravesando por un periodo de colitis, en este momento que es muy agudo, bueno, pues entonces nosotros tenemos que dar un plan de alimentación con alimentos, valga la redundancia, que no se estén fermentando en el intestino. Porque si de por sí nosotros ya tenemos una inflamación muy, muy severa de nuestro intestino, no podemos darle alimentos que se estén almacenando y que estén creando una fermentación mucho más elevada dentro de nuestro intestino. Por eso es que vamos a trabajar con ese esquema de alimentación completamente bajo en fermentables. Vamos a dar, como les decía, algunos antiinflamatorios, pero también vamos a trabajar con las vellosidades y vamos a estar trabajando también evitando la inflamación del intestino con algunos medicamentos. Sin embargo, el esquema de desparasitación es algo que fundamentalmente tenemos que hacer sí o sí en cualquiera de los casos para poder mantener un intestino más saludable. Espero que les haya gustado este video y espero que los haya ilustrado un poquito más sobre cómo tratar la colitis, o más bien cómo nosotros la tratamos, para que todos los pacientes tengan, como ya les había comentado, una mejor calidad de vida. Sin embargo, estoy consciente de que algunas veces no contamos con la información necesaria o a la mano. Sin embargo, espero que les haya gustado esta pequeña y breve explicación que les he hecho sobre las funcionalidades de nuestro intestino. Y algo que olvidé comentarles también, súper importante, pero eso ya será otro tema, es que todos los alimentos industrializados, como son sustancias no reconocidas por nuestro enterocito, van a causar inflamación. Entonces, por favor, eviten ese tipo de comida. Nada que sea enlatado, nada que sea procesado, nada que tenga colorante y nada que tenga saborizantes artificiales. Siempre es más recomendable lo natural, ir a un mercado, comprar verduras, etcétera, y cocinar de una manera limpia. Pues esto ha sido todo por el momento. Espero les haya gustado. Recuerden,
ponerse en contacto con nosotros en los comentarios aquí abajo, en todas nuestras redes sociales, y pronto vamos a estar manejando una promoción completamente fabulosa para todos nuestros nuevos pacientes que estén interesados en algún tipo de consulta nutricional funcional. ¿Rimó? Recuerden darle a la campanita para que les dé las notificaciones cuando nosotros estemos subiendo alguna información completamente necesaria. Sin embargo, nos vemos todos los lunes a las 8 de la noche en el estreno de nuestros videos funcionales para que todo mundo esté enterado de lo que sucede con la nutrición funcional, con lo que sucede con nuestro organismo y tener una mejor calidad de vida muchísimo más sana. Es todo por el momento. Recuerden que les mando un abrazo enorme y estamos en contacto, y cambien su mente para cambiar su